Mis hermanos, que sean ustedes benditos en esta fe preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle que nos bendiga, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que el entendimiento de parte del Altísimo sea abierto en nuestro corazón. Y entonces todo esto se quede como un gran tesoro. Padre eterno, estamos esta tarde de nuevo en esta reunión para pedirte, oh Padre eterno, que nos ayudes, que nos bendigas, de tal manera que tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y podamos discernirlo de la manera más apropiada. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues tengo que decirles el título de esta lección, de esta reflexión, es el reino de Cristo. Decía el reino de Cristo en la tierra. Y yo pensaba, ¿por qué necesariamente tiene que decirse en la tierra? Yo considero que hay una razón fundamental para decir las cosas de esa manera. Porque hemos aclarado o hemos mencionado varias veces que este mundo, esta tierra, el Dios eterno la hizo para la raza humana. De tal manera que esta tierra fue hecha precisamente para el hombre. Y entonces, para que nadie piense que puede venir alguien de otra región del universo y que pueda sentirse que tiene el derecho de establecer un reino. Pero la Escritura es muy categórica y constantemente plantea justamente la idea de que Cristo, Señor y dominio en la tierra. Incluso el Padre Nuestro tan precioso que el Señor Jesús nos enseñó, que empezó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Y note, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es una apelación formal de que esta tierra, este mundo, Dios lo hizo para la raza humana. Entonces, con legítimo derecho, podemos decir el reino de Cristo en la tierra, que es una de las grandes promesas y una de las grandes esperanzas que hay en el corazón del pueblo de Dios. Cuando Él reine, reinaremos con Él, estaremos con Él, nos encontraremos con Él, estaremos para siempre con Él. De tal manera que esa permanencia de relación entre los redimidos, los que somos salvos, y la persona de Cristo es una cuestión constante en las declaraciones de fe. Y entonces me parece muy oportuno y legítimo decir el reino de Cristo en la tierra. Aunque Él
puede reinar o es rey eterno, pero hay un reinado de Cristo que tiene que ver precisamente con esta tierra. Y hay un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, donde el apóstol Juan, el escritor de estas notas del Evangelio, habla de una visión y dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, a esos, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Aquí estamos ya viendo, sin duda, evidentemente, una visión que tiene que ver más allá del arrebatamiento de la iglesia, y que habían sido degollados por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A qué esta referencia tan extraordinaria? Que está asociada con un pasaje, precisamente el Evangelio de Mateo. Veamos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Con Cristo 1000 años? Pues es todo el tiempo del reino de Cristo en la tierra, el llamado milenio o el reino milenial de Cristo. Hay redimidos que estaremos allí 1000 años reinando. De tal manera que entonces dice lo siguiente, un pasaje: mas los otros muertos. ¿Cuáles otros? Estamos hablando, primero que nada, de este grupo tan especial que habían guardado el testimonio del Señor Jesús, la palabra de Dios, pero que no habían adorado a la bestia. Escuche bien, ni a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de un grupo distinto, es decir, un grupo que no habían adorado a la bestia, ni en su imagen, ni se había puesto señal en sus frentes, ni en sus manos. Estos son creyentes. Y reinaron con Cristo 1000 años. A ver, vamos a lo siguiente. Se me hizo una pregunta que yo quiero abordarla. Me gusta la idea. Es decir, el anticristo habrá de tener tener su religión. Déjeme entonces volverlo a abordar este asunto una vez más, para que quede bien claro. El apóstol Juan está haciendo una narración
de gentes del Señor Jesús redimidos que estaban aquí en esa visión. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, creyentes que habían sido sacrificados precisamente por creer en el Señor Jesús a través de los siglos. Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Veamos esta cuestión. Se me preguntaba que si el anticristo habría de tener su propia religión. Yo dije que de manera absoluta habría de tener, por supuesto, una expresión de fe, donde él, como persona moral, buscaría el reconocimiento, la adoración, y que ninguno de los que estaban allí en esa reunión habían aceptado ni la imagen. Fíjense lo que dice. Quiere decir que había una especie de fe en el mundo, donde esta fe llevaba a la adoración a ese hombre moral que era el anticristo. No solamente eso, promovían que se adorara su imagen. Promovían que las gentes se pusieran una señal en sus manos, que era una identidad que la tenían con él en una especie de religión muy propia. Alguien me dijo, pero no cree usted, hermano, que pues, hay dos expresiones de religión muy grandes en el mundo, como lo es el catolicismo y como lo es el Islam. Expresiones de fe bastante vigorosas. ¿Por qué el anticristo no toma una de esas y la convierte en su expresión de fe? Yo creo que es muy claro, porque esta religión expresada por el anticristo mantenía distancia con las dos expresiones de religión, sea catolicismo y sea el Islam. Usted puede decir, pues hermano, voy a pensarlo. Pues piénselo, no hay ningún problema. Es más, eso ya se hizo. Allá, cuando cayó Constantinopla, a partir de ahí se hizo un proselitismo a favor de ese líder, que no estaba precisamente en conflicto con la religión católica, ni estaba en conflicto con el Islam. Se mantenía neutral, de tal manera que esa neutralidad expresada en una cuestión de fe del anticristo manifestaría solamente que él tiene una expresión suya, propia, que nada tiene que ver con las demás formas de fe. Entonces, definitivamente, sí ordenó que se practicara una expresión de fe que no era ni lo uno ni la otra.
ordenaba que le adoraran su imagen, que se pusiera una señal, que expresaran una especie de testimonio en favor suyo, que esto no era de ninguna manera, ninguna de las formas de fe del cristianismo o del islam. Por eso, la pregunta es, ¿usted cree que entonces el anticristo no habrá de participar en ninguna otra de las expresiones de fe? Yo digo categóricamente, no va a expresar lo que él es en ninguna otra expresión de fe. Aquí lo está diciendo. Ni la imagen, ni la adoración, ni las huellas, ni las señales, ni nada. Completamente ajeno. Entonces yo creo que conviene tener muy en cuenta este detalle, el reino de Cristo en la tierra. Aunque esto que estoy diciendo no será un suceso en el tiempo del anticristo. Entonces vamos a seguir con este tema. Y el Señor dice Juan, que él vio una multitud. Y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. Pues se sentarían sobre ellos porque les dieron autoridad de sentarse, por tener una razón para tener ellos un lugar ahí. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿A dónde quiere usted ubicar eso de el testimonio de Jesús o la palabra de Dios? ¿A dónde la quiere usted ubicar? Definitivamente. De tal manera que entonces podemos dejar una cuestión establecida. Por supuesto que el anticristo sí expresará ante el mundo una especie de fe que no implique o que implique ser adorado, que implique reconocimiento. Entonces implica todo un proceso de reconocimiento de la persona del anticristo, de él. Y esos que ahora están ahí, que Juan dice que los vio, eran puros creyentes, degollados por el testimonio del Señor Jesús. Y vi las almas de los degollados por el testimonio del Señor Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado la imagen, ni a su imagen. No recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, pero luego hace una precisión de estos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no solamente tener vida, sino además participar en el reino de Cristo. Reinaron, vivieron con Cristo y reinaron con Él 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Pues ¿cuántas resurrecciones va a haber? Bueno, la Escritura nos enseña, la profecía nos enseña 2 clases de resurrección. La llamada primera resurrección, que es donde resucitan todos los creyentes.
la segunda resurrección, donde resucitan todos los que no sirvieron a Cristo o no tuvieron una relación con el Señor Jesús. Que no lo aceptaron, vaya, para ser más prácticos. Esta es la primera resurrección. Y luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué bienaventurado? Porque tiene parte en la primera resurrección. Porque los creyentes en Cristo resucitarán primero. Consecuentemente, todos aquellos que han sido partícipes de la primera resurrección están dentro de este grupo que no adoró ni a la imagen, que no participó con los sistemas del anticristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. La segunda muerte. Luego hay dos muertes. ¿Cuál es la primera? Todos los creyentes de los siglos que creyeron en Cristo Jesús y que han muerto. Pero que cuando se dé la primera resurrección, la resurrección que se da justamente cuando Cristo viene por su iglesia. A ver, grábeselo bien. El apóstol Pablo fue muy categórico en esa cuestión, porque luego se confunde. En esa primera resurrección, dijo Pablo, no vendrá el Señor. No vendrá por quién. Pablo diría, no vendrá por la iglesia. Porque él prometió venir por la iglesia. Específicamente, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son dos señales que anuncian que la venida de Cristo por la iglesia está cerquita. El abandono de la fe, que ya lo tenemos encima, y la manifestación o hacerse público el hombre de pecado. Dos. Todos esos creyentes murieron. Algunos hace 1000 años, 1500, 2000 años, qué sé yo. Pero ahora el Señor viene por su iglesia. Dijo Pablo, sonará la trompeta. De tal manera que los muertos en Cristo, o sea, los que le creyeron al Señor Jesús, los que lo amaron, los que se reconciliaron con Él, los primeros, ellos son los de la primera resurrección. Por cierto, debo hacer una aclaración respecto a eso de la primera resurrección. La Escritura enseña que Cristo es el primogénito de los muertos, que significa que es el primero. Pero ¿acaso Cristo es el primero y después ya no hay nada? Cristo es el primero porque es el primero que murió, resucitó para no volver a morir jamás. Consecuentemente, fíjense bien, todos aquellos que mueran creyendo en el Señor Jesús, aún después de que Cristo haya dado salvación, que pasen 1000, 2000 años, todos esos pertenecen a la primera resurrección.
A ver si lo expliqué bien. Porque hablamos de primera resurrección, de segunda resurrección. Entonces hay que ser claro. Cristo es llamado el primogénito de los muertos. Y primogénito es el primero. Sí, pero nada más que Cristo murió y es el primero que resucitó. Es el primero que resucitó para no volver a morir. A ver, no se vaya a confundir. El hermano Ramos dijo que ya Cristo no murió. No. Estoy diciendo, es el primero que murió, pero también es el primero que resucitó. Y al mismo tiempo resucitó para no volver a morir jamás. Yo creo que ahora sí queda aclarado, para que no diga, pues dijo el hermano esto. No lo dije. De tal manera que de aquí para esas fechas, aún el día de hoy, muchos creyentes, muchos redimidos que han guardado su vida, han muerto. Ellos ya murieron. Hace 500 años, 800 años, 1000 años, qué sé yo. Pues ellos cuando resucite, cuando Cristo venga, ellos resucitarán. Y se le llama resucitarán primero. ¿Por qué razón? Porque resucitaron justamente con Cristo y resucitaron para no volver a morir jamás. Aquí está donde dice que vivieron 1000 años con Cristo y reinaron con Él 1000 años. A ver, déjeme volverlo a decir. Yo espero que lo haya dicho bien. ¿Creen ustedes, hermano? Que lo haya dicho bien. Muy bien. Cristo es el primero, el primogénito de los muertos. El primogénito, porque es el primero que murió, primero que resucitó, para no volver a morir jamás. Pero a partir de ahí, muchos creyentes, muchos hijos de Dios, redimidos, que murieron 300 años después, 500 años, no importa. Ellos pertenecen a la primera resurrección. Grábeselo. Todos esos hermanos que murieron después de Cristo, en ese sentido, son considerados de la primera resurrección, porque son resucitados con Cristo a la manera de Cristo. Es importante esa cuestión. Yo no sé, yo espero que usted lo haya asimilado. Dice así: reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿En qué sentido es la primera? En que al igual que Cristo resucitan para no morir jamás. Y bienaventurado el santo que tiene parte en la primera. ¿Cuándo es la primera? Cuando Cristo viene por la iglesia. Cristo vino, usted fue levantado, pertenece a la primera resurrección. Para que le quede muy claro. Bienaventurado el santo, hace una declaración. El santo y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo fue la primera? Cuando Cristo vino por la iglesia. Es bienaventurado porque lo resucitaron en la primera parte. La segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues, ¿cuántas muertes hay? Bueno, no olvide una cosa.
Todos esos que no aceptaron a Cristo, que no creyeron en Él, murieron en pecado. A eso se le reconoce como esa primera muerte. La segunda muerte no tiene potestad en esto. ¿Cuál es la segunda muerte? Todos esos que no creyeron son resucitados para ser juzgados y castigados eternamente. Y nunca jamás volverán a tener vida. A ver, déjeme aclarar eso también, porque es necesario. Una vez alguien me preguntó, oiga, dice, pero entonces los que son resucitados en la segunda resurrección, ellos serán castigados eternamente, sí. Entonces van a vivir eternamente. Le dije, no. Dice, ¿cómo está eso? Bueno, porque habrán de volver a la vida y tendrán existencia. Pero para tener vida se necesita que Cristo esté en ellos, porque Cristo es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es categórico. Yo espero haber hecho aclaración de esto. Pero luego vuelve a decir algo de esos hermanos de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Dónde sucedió eso? Porque está hablando de creyentes inclusive del tiempo de Cristo, porque fueron palabras dichas a ellos. Dice, esta sección habla sobre el reino de Cristo sobre la tierra, que es una de las grandes promesas. El reinado de Cristo sobre la tierra presenta 3 grandes compañías de creyentes en estos versículos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes eran? El pasaje lo aclara. Eran gente que recibieron facultad de juzgar y reinaron con Cristo 1000 años. Y ellos tenían facultad para reinar y juzgar la tierra entera. Imagínense la posición de los creyentes. Estar con Cristo 1000 años, juzgar la tierra. Dice así. Esa sección habla sobre el reino de Cristo sobre la tierra, que es una de las grandes promesas. Hemos dicho, es que esta tierra fue creada para el hombre, para el ser humano, para la raza humana. ¿Quién cree usted que debe estar reinando aquí en la tierra? Por supuesto, alguien de los nuestros, que es Cristo Jesús. El reinado de Cristo sobre la tierra, se nos presentan 3 compañías de creyentes en estos versículos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. ¿Quién está viendo eso? ¿Juan? ¿Es una visión, una revelación?
los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes eran? Mire, se lo voy a leer. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, estamos hablando de un pasaje del tiempo de la vida ministerial de Cristo, no después de 2000 años, y les dijo, de cierto os digo que vosotros, ¿a quién se lo estoy diciendo? A hermanos de ese tiempo, que me habéis seguido en la regeneración, o sea, cuando esto vuelva a la tierra, sea regenerada las cosas. Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Cuando el Señor Jesús esté reinando en Jerusalén, sobre la tierra. El Hijo del Hombre en el trono de su gloria. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Interesantísimo. Y dice el escritor, creemos que estos son los santos que fueron arrebatados en el rapto de la iglesia. Ese es un grupo. Otros creen que este grupo incluye también a los santos del Antiguo Testamento. Y cita 1 Corintios 1, versículo 3. Dice así, de esta manera: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabes que los santos, quiénes son esos santos? Los que fueron arrebatados, porque estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son esos santos? Pues precisamente los que son parte del arrebatamiento de la iglesia. Es la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Voy a volverlo a leer. Pablo está llamando la atención de algunos creyentes que llevaban sus conflictos ante las autoridades o ante los no creyentes. Y dice, ¿no saben ustedes, hermanos, es decir, a los hermanos de ese tiempo, que los santos han de juzgar al mundo? ¿A quiénes? ¿Al mundo entero? Estaremos con Cristo, reinaremos con Él, pero también seremos parte del juicio que se haga a las naciones. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Pero aquí hace una aclaración todavía mucho más vigorosa.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles? ¿A todos los que sean ángeles? Juzgar al mundo entero, pero juzgar también a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Los únicos que ha habido, el único tipo de ángel. Ahora lo agrega otro grupo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí ya habla de mártires. Y por la palabra de Dios. Pero también puede ser los santos que fueron martirizados bajo el quinto sello. Bajo el quinto sello. Pues vamos a revisarlo. Nos va a interesar, por supuesto. Nos va a servir todo esto de aprendizaje. En la primera mitad del periodo de la gran tribulación fue el quinto sello. Apocalipsis 6:9. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Dos cosas. Una, por el testimonio de ellos mismos, un buen testimonio. Y el otro, por la palabra de Dios. Y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes. Ni en sus manos. Y luego, claro, estos son los santos martirizados de la última mitad del periodo de la tribulación. Yo creo que aquí conviene recordar a Apocalipsis 7, cuando estaba aquella reunión y empezaron a llegar unos. Ya hemos hablado de eso. Empezaron a llegar. Y uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan le contesta, ¿tú lo sabes? Dice, sí. Estos han venido de gran tribulación. Ya en el quinto sello, ya se habla de la gran tribulación, del quinto sello, sobre el quinto sello. Quiere decir, está en su apogeo. Y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes, ni en sus manos. Estos son los santos martirizados de la mitad del periodo de la gran tribulación. Porque cuando se hace lo más fuerte de la gran tribulación, cuando se hace lo más fuerte, es a partir del capítulo 12, versículo 13, cuando el diablo ha sido vencido, derrotado en la batalla en el cielo, y lo lanzaron a la tierra. Y dice el escritor sagrado que el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. ¿Por qué viene tan enojado? Dice, porque sabe que le queda poco tiempo. Que yo he hecho una precisión a ese asunto. Le queda poco tiempo. Y él, ¿cómo lo sabía?
Si esas cosas solamente las conoce Dios. Quiere decir entonces que si el diablo fue informado, porque no puede ser de otra manera, de parte de Dios, que el tiempo estaba cerca. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Y a partir de ese versículo 13 del capítulo 12, empieza la gran tribulación con toda su furia. Porque ahora viene contra la mujer que dio a luz a aquel hijo, que sabemos que esa mujer pues es el pueblo de Israel, y que el hijo que dio a luz es Cristo Jesús, quien dice la Escritura, la profecía, que reinaría sobre la tierra. Entonces todas esas cosas que son implicaciones por las cuales Satán venía furiosísimo. Yo creo que definitivamente, como ninguna ocasión en su historia, había venido tan furioso. Pero este otro, en el quinto sello, ya era un tiempo de gran tribulación, muy dura. Por eso lo mencioné, el quinto sello. Dice así: y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes, ni en sus manos. Estos son los santos martirizados de la mitad del periodo de la gran tribulación, previamente descritos en Apocalipsis 13, versículo 15. Por eso estaba yo diciendo, a partir del capítulo 12, versículo 13, arrecia esa persecución. El tiempo de angustia, cual nunca fue, que dijo el profeta, el ángel que le dijo a Daniel. Pero déjeme hacer otra precisión. Hoy tenemos muchas señales, muchas cosas están pasando. Y muchos creyentes se están diciendo, este sin duda ya es el anticristo. Discúlpeme, hermano, no es de ninguna manera todavía el anticristo. Porque para que se establezca el gobierno del anticristo, necesita establecerse lo que yo llamo la infraestructura, o lo que muchos otros creyentes enseñadores dicen, la infraestructura. Son esas cosas que tienen que crearse para hacer posible el establecimiento del anticristo. ¿Cómo qué? Sería infraestructura. Pues precisamente lo que estábamos diciendo de un culto a Él, donde estableció adoración, donde estableció que Él fuera respetado, amado. Definitivamente esa es una infraestructura, porque permite o prepara para las cosas que siguen. Es la infraestructura. ¿O qué le parece eso donde dice que repartió la tierra por interés? ¿No le parece infraestructura a usted eso? Es decir, repartió la tierra por interés. Y yo le digo, pues a menos que te hayas quedado con ella. ¿Y usted qué me dice? ¿No le parecería que precisamente esa es parte de las cosas que va a ir adquiriendo, apoderándose en la tierra? O bien, aquello de que no respetará la soberanía de las naciones.
¿No me diría usted que eso es crear infraestructura? Pues esas cosas son las que usted tiene que observar. Desde luego que eso es parte de la profecía. Y yo espero que usted anote esto. Dice el pasaje del capítulo 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. ¿Facultades? ¿No cree usted que esa es creación de infraestructura? De todo lo que hace posible que él tenga dominio para que la imagen de la bestia hable. ¿Y eso para qué va a servir? Fíjese, y hará que cualesquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. ¿Para qué le va a servir esa imagen hablando? Porque obligará a las gentes a que adoren a la imagen de la bestia. Esta compañía de creyentes reinan con Cristo 1000 años. Pero todos tienen parte en la primera resurrección. O sea, todos los que están mencionados aquí tienen parte en la primera resurrección. Y dice qué lindo detalle. La resurrección de los que son de Cristo. Cuando Él venga en el aire por los creyentes. Y aquí hacemos otro encuentro con una forma de pensamiento que se dice que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Que el Señor va a venir a la tierra por la iglesia. La Escritura no enseña eso. El apóstol Pablo fue muy claro en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Sonará la trompeta? Sí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles primeros? ¿Cuáles son los otros? Los que resucitan en la segunda resurrección. Porque los que están en Cristo resucitarán primero. Luego Pablo hace una aclaración a ese asunto. Él dice, porque Pablo tenía la idea, evidentemente, del que el Señor podía venir esos días y que él no quería que lo encontrara así. Pablo es un detalle hermosísimo de Pablo. Yo quiero que me encuentre vestido, dice, llamando vestidura a su cuerpo. Yo quiero que me encuentre vestido. Pero luego aclara y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, que yo hace años le decía al hermano Pablo, pues ¿cuántos se van a quedar? Dijo, los que quedemos, los que quedamos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice, en ese momento sucede un milagro. Igual que a los hermanos que están muertos en Cristo, y vino la resurrección y la transformación de sus cuerpos,
Lo mismo pasará con nosotros que estamos vivos. Seremos transformados y entonces seremos levantados para irnos juntos con todos los hermanos. Porque nadie será primero. Y luego nos vamos ¿para dónde, Pablo? ¿Para Jerusalén? Él dice, no, seremos levantados para juntamente con los demás hermanos a encontrarnos con el Señor Jesús en los aires. Repítalo usted, en los aires, así lo dice. Léalo. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y por lo menos, estos ya tienen 1000 años con Él. No sé qué tiempo tenga ahorita disponible. Dice Pablo, la resurrección de los que son de Cristo, cuando Él venga en el aire por los creyentes, es decir, al tiempo del rapto, sucederá eso. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Léalo, hermano. Dijo Pablo, se los digo esto a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dígame una cosa, ¿usted lo cree? Así también traerá con Él Dios a los que durmieron en Cristo. Es decir, si usted cree que Jesús murió y luego resucitó, entonces así le va a pasar a usted y a los demás creyentes. Para que no os entristezcáis. Así también traerá Dios con Él a los que con Él durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, ahí va de nuevo, nosotros que vivimos, o sea, los que nos quedamos. Yo creo que desde luego que el pastor Pablo está hablando de unos cuantos momentos, definitivamente, porque el arrebatamiento de la iglesia es completo para todos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron. Ese hasta. Estaremos aquí hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron. O sea, no resucitaremos antes que ellos. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Desciende hasta dónde? ¿Aquí a Monterrey? ¿Desciende a México? ¿Desciende a Jerusalén? No. Desciende hasta el espacio de los aires.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Digo, más claro, no puede ser. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esta historia es para predicar muy buenos sermones. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y gracias a Dios por esta palabra que nos regaló el Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por todo esto que nos has dado en la fe de tus hijos. Permítenos, Señor, participar ese día, ese momento, y guarda nuestra vida por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor los bendiga.